Bien, al aire. Muy buenos días para toda la amada audiencia que puede estar viendo del Ministerio Guerrero de Cristo, mi hermano Edgar de Venezuela, junto al Escuadrón de Evangelismo de Preparación. Bueno, esta mañana vamos a estar viendo la importancia de la influencia del espíritu de Grecia y también cómo ser liberado del espíritu de Grecia. Amén. Amén. Y terminaremos con los apóstoles, parte de lo que habla del apóstol, pero eso es finalizando. Así que Dios le bendiga en esta mañana. Amén. Amén. Bien. Yo quiero que usted anote, amado, esta enseñanza. Anótela, Sí. porque esto es lo que usted le va a dar a la persona. Recuerden, ya hablé con Pablo, ustedes van a dar enseñanza. Van a empezar a enseñar dentro a la iglesia. Ya en el mariscal, Pablo me dijo para que vayan a enseñar esto. Igual en Malcú, en todos los hogares. ¿Entienden? Entonces yo voy a supervisar a ustedes. Por lo menos vamos a comenzar con la primera enseñanza que se llama. ¿La primera enseñanza cuál fue? El cambio de la mente. La renovación de la mente. La segunda, cambiando nuestro vocabulario. Después los sentidos. La restauración de todas las cosas. Y después lo que poseemos, eso es lo que hablamos. Entonces cada uno de ustedes que ya han recibido esta enseñanza, ustedes van a dar esta enseñanza. No es que ustedes van a hacer una predicación, no. Sino la enseñanza, porque para que toda la iglesia pueda ir a la orden de la enseñanza. ¿Amén? Bien. Hoy, como dijimos, vamos a ver la número 4 ya de madurez, la influencia del espíritu de Grecia. Amén. Bien, escuchen, atención, oído. Y los que me ven allí, los hermanos que también puedan aprender. Gloria al Señor. Dice así la palabra, dice así el invocamiento de la enseñanza. Empecemos por decir, empecemos por decir que este espíritu es el enemigo número 1 de lo sobrenatural. Empecemos por decir que este espíritu, que es el espíritu de Grecia, es el enemigo número 1 de lo que, de lo sobrenatural, punto. Y que su influencia en la iglesia de Cristo ha aparecido a lo profético. Es parecido a lo profético. O sea, él viene a engañar. El espíritu de la influencia de Grecia se da un parecido a lo profético, pero no es. ¿Me entienden? Atención. Y todo aquello que es sobrenatural. Estudiemos un poco más acerca de este espíritu. Vamos a estudiarlo. ¿Qué es el espíritu de Grecia y el espíritu de la influencia del espíritu de Grecia? Bien, texto bíblico. Vamos a ver qué dice Daniel capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 20 y versículo 21. Daniel capítulo 10, versículo 20 y versículo 21. Dice así, se lo voy a leer. Él me dijo, ¿sabes por qué he enviado a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda.
contra ellos, sino Miguel. Ahora, ¿qué significa esto? Daniel está ayunando, está orando. Sí. Entonces Daniel está esperando una respuesta en la oración. Y en los ayunos de Daniel, en los 21 días de Daniel, Daniel está haciendo los ayunos. Puede ser que en sus 21 días o puede ser con 7 días o en 3 días, pero Daniel está en los ayunos. Y dice que Daniel esperaba la respuesta y se le opuso el príncipe de Grecia. Este demonio se le puso, un principado. No dejaba que la oración fuera. Entonces tuvo que venir Miguel, el ángel, pelear con el espíritu de Grecia. ¿Por qué? Porque no dejaba. Entonces hay oraciones, hay respuestas. A veces uno ora, uno está orando y dice, oye, ¿será que Dios no me está respondiendo? ¿Sabías tú, hermano? O ustedes sabemos. Hay demonios, principados. A veces Satanás, los espíritus, no dejan que la oración, que la petición suba. Por eso Daniel tuvo una batalla contra el príncipe de Grecia y de Persia. Y tuvo que venir el ángel a ayudarle. El ángel Miguel. Entonces, el ángel Miguel es una autoridad grande. Es el ángel Miguel, como el ángel Miguel, el ángel Gabriel, son diferentes. Es igual a los serafines. Hay ángeles, querubines, serafines. Hay unos que tienen 3 alas, otros tienen 6. Estos están en el trono de Dios. Amén. Entonces se le opuso. Entonces es muy importante. ¿Por qué analizar en este tiempo? Este espíritu está operando desde la antigüedad. Desde la antigüedad. Y nos vamos a dar cuenta hoy cómo opera ahora en las nuevas generaciones que nosotros estamos viviendo. La astucia, la artimaña, que la influencia del espíritu de Grecia está operando. Y hay gente dentro de la congregación, tanto como fuera, por no tener discernimiento, perece de esto. O podemos perecer. Amén. El espíritu de Grecia, note ahora. El espíritu de Grecia. Con la muerte de los apóstoles, anote, con la muerte de los apóstoles, en el año 100, imagínate, en el año 1000, en el año 100, atrás. Con la muerte de los, sí, el espíritu de Grecia pasó. Ahora, con la muerte de los apóstoles, en el año 1000, por allá, bueno, 100, el espíritu de Grecia comenzó a infiltrarse en esa temporada. Comenzó a infiltrarse en el mundo griego, en el cual los primeros apóstoles ministraron. Los primeros apóstoles ministraron, anoten. A ver, empezó a infiltrarse ya. Ok. Con la muerte de los apóstoles en el año 100, Ajá. empezó a infiltrarse. ¿Qué más decía? A infiltrarse a los griegos. A los griegos, ya. Los griegos fueron amantes de la idolatría. Y por eso buscaron el conocimiento. La idolatría, el conocimiento, al punto, se lo voy a llevar así, al punto de desarrollar una mente idólatra, al punto de desarrollar una mente idólatra. En otras palabras, punto, ellos adoraban el conocimiento.
Los griegos pedían conocimiento, adoraron el conocimiento. El conocimiento. La palabra filosofía salió de Grecia. Ahí está. ¿Dónde sale la palabra filosofía? De Grecia. Porque ellos adoraban el conocimiento, pero eran filosofía. Entonces el espíritu de Grecia, Satanás, la influencia del espíritu de Grecia, es que el espíritu de Iglesia esté sobre el espíritu de Dios, del original, para implantar ello. La filosofía, filosofía salió de Grecia y significa el amar al conocimiento. Anote. Y significa el amar al conocimiento. ¿Ve? En el tiempo de Nerón, los romanos, ¿quién era el que comandaba antes? Roma. Y todavía Roma está comandando. En parte. La iglesia romana es un poder económico. Es una influencia. Miren, ustedes cuando uno va a una ciudad, usted nunca ve a la iglesia romana en un monte, muy poco. Siempre la ve en el centro de la ciudad. Las grandes sinagogas, los castillos. ¿Por qué? Por eso que cuando Pablo iba a fundar, cuando iba a una ciudad, se estaba 3 años. Y Pablo siempre iba a las ciudades, se metía en las ciudades. ¿A dónde? En el centro. Y del centro se esparcía a los pueblos, a los campos. Entonces, la iglesia romana tiene un poder de influencia en Roma, a nivel mundial, económico. ¿Por qué? Porque la iglesia romana tiene que ver con los Illuminati. Escuche esto, la muerte de la princesa que murió ahorita, esa señora que murió casi de esa mujer, esta muerte de lo que murió esta señora tiene cierta característica de que las profecías de ellos están avanzando. Da un paso hacia la plataforma más poderosa hacia el anticristo. De los Illuminati, si no lo sabían. Mire, duró ¿cuántos días? Como 6 días, 7 días para enterrarlo. Como 4 o 5 días. Es un poder. Amén. ¿La anotó? Sí. Bien. Anote ahora, de nuevo. Otra estrofa. El espíritu de Grecia, anote, el espíritu de Grecia funcionó como una estructura regida, una estructura regida, impregnable de razonamiento en filosofía humana, que tiene como objetivo eliminar la influencia de lo espiritual. ¿Entiendes? ¿Anotó? Bien. Dice que tiene el propósito de eliminar lo profético de Dios, lo original. Amén. Por lo menos, dicen ellos, la influencia, razonamiento. Entonces, el razonamiento, filosofía. Número 1, filosofía humano, que tiene como objetivo que el individuo llegar a ser un superhombre. Eso es lo que se creía Nerón y mataba a los cristianos. Él se creía un Dios, ¿sí o no? Sí. Se creía un Dios y usaba el Coliseo
y para allá vamos ahorita. Usaba el Coliseo como distracción, le soltaba leones para que murieran los cristianos, porque él se creían dueños. ¿Entiendes? Entonces ese espíritu de ahí proviene. Alabado sea la gloria de Dios. Un superhombre, Dios, con D minúscula, Dios. Este espíritu, anoten, este espíritu se manifiesta en forma de pensamiento, en los pensamientos. Este espíritu se manifiesta en forma de pensamiento. De pensamiento. Que limita, escuchen bien, atención, que limita al creyente para que éste no entre en el reino de Dios. Entonces esto limita a nosotros como cristianos para que no entremos a la dimensión sobrenatural de Dios, ni a su dimensión sobrenatural. Punto. Escucha, atención, voy con la otra y termino esta parte. Los espíritus de intelectualismo, intelectualismo, razonamiento, orgullo, debate y mente idólatra son también espíritu de orgullo, espíritu de orgullo. Terminamos ahí. Claro. Los romanos vienen de la genética de Troya, ¿no? Cuando ellos fueron vencidos de Troya, emigraron hacia Roma. Porque está Grecia, están en Grecia, los griegos, una cosa son los griegos y otra cosa son los romanos. Los griegos invadieron Troya. Claro. Y de ahí cuando vencieron, los troyanos emigraron hacia... Entonces la gente buscaba, los griegos pedían sabiduría. Sí, los troyanos llegaron a Grecia y obtuvieron el apoyo de Grecia y de ahí adquirieron el conocimiento. Y ahí emigraron a Roma y a Roma. Educación debemos tener en cuenta que los primeros apóstoles, debemos tener en cuenta que los primeros apóstoles tuvieron que confrontar estos espíritus. Leamos lo que dice la palabra. Debemos que los primeros apóstoles, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? ¿Los primeros qué? Apóstoles. Entonces, la gente dice que no existe apóstoles, dice la Biblia que apóstoles. Entonces, los primeros apóstoles, ¿cuál fue el primer confrontamiento que hubo con los apóstoles? El apóstol Pablo era un apóstol. Sí. Juan fue un apóstol. Escribió todo el Apocalipsis en la isla de Palma, en la isla, encerrado. Claro, el apóstol Juan. Bien, los primeros apóstoles tuvieron que confrontar a estos espíritus. Leamos lo que dice la palabra. Segunda de Corintios 10:5. Dice así: derribando argumento y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de quién, de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. O sea, el espíritu de Grecia, imagínate esto, ¿cómo está el mundo
mundo hoy en día, dentro de la iglesia. Imagínate, se une cuando la mente no está renovada en una persona, dentro de la iglesia, la religión, el espíritu de iglesia, las tradiciones, hermano, eso cuesta. Por eso que la batalla es todos los días. Todos los días yo tengo que luchar. Los pensamientos, todos los días. Todos los días. Todos los días. Va a venir un espíritu, todos los días. Porque esto es una batalla sin cuartel hasta que Cristo venga. Hasta que dejemos este cuerpo. Amén. ¿Cuáles son? Ahora vamos a ver. ¿Cuáles son algunas características de la cultura griega? Vamos a ver ahora las características de la cultura griega o del espíritu de Grecia. La cultura griega. ¿La escribió? Claro, tiene que escribir eso. Vamos ahora a ver cuáles son la característica de la historia del espíritu de Grecia. Sí, de Grecia y el espíritu de Grecia. ¿Cuáles son las características de la cultura de Grecia? De Grecia. Sí. ¿Y qué más? ¿De Grecia no va? La cultura de las características. No, de los griegos, de griega. La cultura griega y del espíritu de Grecia. Griega y Grecia son dos cosas diferentes. Bien, una de las características, punto 1, dice así, y anótelo. Esta filosofía comenzó con Heráclito al destronar el trono de Dios del centro de atención para poner el destronar a Dios. Esta cultura siempre quiere destronar a Dios para descansarlo. Atención. ¿Lo escribieron? Sí. Bien. Para poner en su lugar al hombre como si fuera un Dios. Un ejemplo de esto es el movimiento de la nueva era. Un ejemplo de esto es el movimiento de la nueva era, el cual enseña, atención, escuchen, el cual enseña que el hombre es Dios y que no necesita de un ser supremo para subsistir. Esa es la primera parte. Entonces, el espíritu de Grecia, la gente está muy equivocada por el dominio, por el poder. ¿Me entiendes? Parte, el poder no es malo cuando Dios te lo da. ¿Me entiendes? Pero el mundo secular allá, por el poder, quieren tomar dominio, poderío, y no quieren soltar el poder. Por eso queremos presidentes que se quieren reelegir. Porque el poder, quieren el poder. Quieren usar el poder para subyugar. Bien, punto 2. Es la exaltación, anote, es la exaltación de la inteligencia humana. Es la exaltación de la inteligencia humana, el reconocimiento y los logros de metas. No es malo. Pero la gente deja las cosas de Dios. Hay mucha gente que deja un ministerio por estudiar. No es malo. Pero ¿saben qué? Eso un día se va a acabar. Vos podés estudiar, podés prepararte, pero tiene un fin. Esto no.
Y hay personas que han dejado el ministerio o ministro que vivían en una atmósfera de milagros, de señales, de prodigios. Dios los usaba con poder, con honra, con gloria. Y dejaron la esencia de lo espiritual. Dejaron la intimidad de Dios. Y se fueron al intelectualismo, por lo menos la filosofía, el mucho estudio. La Biblia dice que la letra mata, mas el espíritu edifica. Ahora hay que estudiar. ¿Ven? ¿Pero qué debemos estudiar? Lo que Dios dejó establecido. Pero esta gente se enfocó, dejó lo de Dios para enfocarse a estudios humanos. Y dejaron lo de Dios. Y yo conozco de gente, yo conozco de pastores que eran usados, personas de Dios, hombres de Dios. Ya no son lo que eran. ¿Por qué? Porque se fueron a los estudios, son abogados, son ingenieros, amén. Pero eso no te quita de que tú busques primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Fueron influenciados. Alabado sea la gloria del Señor. Bien, ¿a dónde íbamos? Así que la número 2 entonces. Sí. Significa, el número 2 me dijo. Sí. Repítamelo. Y estaba. Es la exaltación de la inteligencia humana, el reconocimiento y los logros de metas y sus símbolos, diplomas, títulos, riquezas. Según estas líneas de pensamiento, lo más importante es alcanzar títulos. Eso lo dice la persona del intelectualismo. Por eso la gente dice, mucha gente dice, pero por lo menos Pedro no era un hombre estudiado. Dice la Biblia que con la sombra de Pedro se sanaron los enfermos. Entonces muchas personas no se preguntan de un barrio y dicen, bueno, pero si ese era un malandro, un drogadicto, ¿y cómo es que suceden esos milagros? ¿Cómo Dios lo está usando? Porque esto no es intelectualismo, esto es espiritual. Donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Este es el reino de Dios. Entonces el reino de Dios no tiene que ver con intelectualismo. Sobrepasa el intelectualismo. Sobrepasa los pensamientos de hombre. Sobrepasa lo que el espíritu de Grecia. Ahora, el espíritu de Grecia influenció en el tiempo pasado a las personas. Por eso que dijimos comenzando que los apóstoles tuvieron que romper ciertas estructuras. ¿Me entiendes? Porque el espíritu de Grecia es una monarquía para que las personas sean esclavas de él. Imagínate una nueva generación con la tecnología, todo esto. ¿Cuánto alaban la gloria de Dios? Bien. En riqueza, según esta línea de pensamiento, lo más importante es alcanzar títulos. Eso lo dicen las personas que no conocen en el reino. Reconocimiento humano, riquezas por encima de Dios y de cualquier otra cosa. La razón, según el pensamiento griego, la razón según el pensamiento griego es lo que rige el universo. La mente es desarrollada. Al hombre, escuche bien, para desarrollar al hombre intelectualmente. Desarrollar al hombre intelectualmente. Esto lo está hablando el espíritu de Grecia. Y desear manera llevar al ser un Dios por encima de todo. Esto sustituye la unción. Entonces esto sustituye ¿qué? La unción y el poder de Dios. Lo cambiaron.
cambiaron. Lo cambiaron. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Ponte aquí. Bien. Bien. Cambiaron la gloria de Dios por el razonamiento. Escuche, mientras usted se toma el café y agarra la Biblia ahí, anote ahora, ¿en qué consiste el intelectualismo? ¿En qué consiste el intelectualismo? 3. Lo sobrenatural. Una de las razones por la cual muchos ministros, es lo que hablaba ahorita, ¿en qué consiste el intelectualismo y lo sobrenatural? Una de las razones por la cual muchos ministros y creyentes no se mueven en lo sobrenatural es porque la influencia, diga conmigo, la influencia del espíritu de Grecia. La influencia de este espíritu a mucha gente lo tiene atrapado en esta nueva generación. Entonces dice, no hay que orar mucho, te fuiste muy lejos de ahí. Yo creo que muchas iglesias no se están moviendo como se debe mover el espíritu de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién está reinando ahí? El espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia. A lo cual dejan de lado, se adhieren a más lo secular que a lo espiritual. Exactamente. No solamente lo secular. Está hablando cuando comenzamos que el espíritu de Grecia se da parecido a lo profético, a lo espiritual, pero no lo es. Entonces, ellos quieren reemplazar. Ahora, ¿por qué ellos quieren reemplazar? El espíritu de Grecia quiere reemplazar, y un ministro cuando cae es el peligro. Cuando usted cae en ese espíritu, ¿saben por qué? No, escucha, porque Satanás dice, no, este hombre es más fácil estudiar el intelectualismo que estar matando la carne en ayuno y oración, que estar pagando el precio. Atención, ¿estás entendiendo? Entonces muchos dejaron de pagar el precio, dejaron la oración, dejaron el ayuno, dejaron la vigilia, dejaron el estudio de la palabra por el intelectualismo. Prefiero leer antes de orar, dar el comunión con Dios, buscar la parte espiritual y se aferran más al intelectualismo. Mira, teología, se volvieron teólogos. Se volvieron teólogos. Hay teología, hay teólogos que dicen que no hay que ayunar, que ya Cristo hizo eso. ¿A dónde dice esa Biblia? La Biblia dice, Cristo dijo, cuando yo me vaya, ellos ayunarán. ¿Entiendes? Entonces, no es nada. Este espíritu se está moviendo en ciertas iglesias donde anteriormente se le daban manifestaciones, se le dejaba libertad al espíritu. Pero ¿qué ha pasado? El espíritu de Grecia, ese hombre, ese pastor, ese ministro, esa mujer, aleluya, no está en el orden de Dios, no está buscando el rostro de Dios. Y así como está la cabeza, está el cuerpo. Y no se ven las manifestaciones de Dios. Entonces cuando quieren la gente danzar, hablar en lengua, no lo paran. Porque ellos están bajo una influencia, bajo el espíritu de Grecia. Yo le digo a ustedes, si usted está en una iglesia así, hermano, corra, bájese de ahí, porque se va a morir. No va a avanzar nunca, a avanzar. ¿En qué consiste el intelectualismo? Lo sobrenatural es una de las razones. Vamos a estudiar ahora. Lo sobrenatural. Una de las razones por las cuales muchos ministros, atención, y creyentes no se mueven
en lo sobrenatural. Es porque la influencia del espíritu de Grecia. 4. Todo aquello que no se puede explicar, dice la gente, todo aquello que no se puede explicar, o aboliendo claramente el concepto de vivir por fe. Entonces la gente dice, no, hermano. Entonces, cuando Dios te llama a vivir por fe, dice, no, espérate, no hay que trabajar. No, sí, yo sé que de repente hay que trabajar, pero hay que vivir por fe. Porque la salvación es por fe. La venida de Cristo es por fe. A Cristo lo vemos por fe. Nosotros no andamos por vista acá, andamos por fe. ¿Entiendes? Nosotros nos movemos por fe. Nosotros no nos movemos por la razón humana, ni por el intelectualismo, ni por mandamientos de hombre. ¿Nos movemos por qué? Por fe. Por fe. Sí. Entonces la parte 4 se trata... Anote, todo aquello que no se puede explicar. O sea, es una interrogación que dice todo aquello que no se puede explicar. El intelectualismo, la gente se pregunta, pero yo no me explico. Por lo menos, yo cuando Dios me llamó a mí, yo tenía buena posición en Venezuela. Santo. Trabajaba, vendía mercadería, vendía autos, vendía cosas. Estaba bueno. Pero cuando Dios me llamó, el primer pensamiento son 3 cosas. Número 1, ¿de qué voy a vivir? Entonces viene el pensamiento que dice, no, oye, ¿de qué voy a vivir? Ahí entra el espíritu de Grecia, claro. Entonces, si tú no estás preparado por fe, ¿de qué voy a vivir? ¿Con quién voy a vivir? Eso tiene que ver, tener un matrimonio, una mujer para toda la vida. Y para quién voy a vivir, tiene que ser vivir para Dios hasta que Cristo venga. Amén. 3 cosas que se pregunta el ser humano. ¿De qué voy a vivir? Y de qué voy a vivir tiene que ver con una empresa, con un negocio, con general. ¿Me entiendes? Pero eso lo dice el intelectualismo. Pero aquí en Cristo Jesús dice la Biblia que nosotros andamos por fe. Amén. Y no por vista. Entonces yo tuve que dejar vender los autos, yo tuve que vender todo, dejar mi familia en Venezuela, porque Dios me dijo a mí, hazte un proyecto a 150 países. Yo me hice el proyecto, yo empecé a viajar, a 38 países por este, gracias a Dios que Dios me ha llevado, todavía falta más. Me he detenido un poco por la cuestión de la documentación, orando al Señor que me salga eso, que tengo invitaciones para otros países. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no despierto al mundo espiritual, me dejo influenciar con el espíritu de Grecia. Cuando el Señor me estaba llamando a mí, me llamó. Yo trabajaba con una fábrica que vendía ropa. Y Dios me dijo estas palabras. Yo le mostré el congreso del hermano por televisión, el congreso de avivamiento. Yo se lo mostré por televisión. El lugar. Dios me llevó ahí. Cuando yo estoy en ese congreso, que yo llego a Venezuela, yo me vine, hermano, equipado, sin ningún, porque yo sembré todo ahí, yo me vine con una palabra empoderada. Y en 3 días el Señor me dijo, 3 días de ayuno. Estando en 3 días de ayuno, yo tenía una deuda. Yo tenía una deuda, como decir, 10 millones de pesos chilenos. ¿Por qué? Porque yo andaba en desobediencia. No quería tomar responsabilidad en el ministerio. ¿Por qué? Por el dinero. Andaba afanado en el mundo, el intelectualismo, el afán por el dinero, el hacer más dinero. Y Dios me estaba llamando al ministerio y yo dije, no, yo no quiero ser pastor. Yo, Señor, no, yo llevo mi diezmo, me conformo con esto. Mira, cuando Dios le hace un llamado a un hombre, hermano, Dios va a hacer todo lo posible. Te va a cerrar las puertas, cosas que no se te dan. Te pone en contra con personas, te sale todo mal, para que tú vengas, para que tú vuelvas. Y yo repartí una mercadería, ropa en cierto lugar, en un pueblo que pasaba un río y ese río se desbordió, bueno, ahí dependían de la vaca, los plátanos, y se llevó las vacas, se llevó los plátanos, y ¿a quién le iba a cobrar el rey? Total, yo quedé endeudado, como casi 10 millones de bolívares. Yo no hallaba qué hacer. Entonces, ese varón que me entrenó a mí, me llevó con Ricardo Rodríguez. Y estando donde Ricardo Rodríguez, cuando yo regreso, para no alargar, Dios me dio 3 días de ayuno. Y Dios me dijo así. Pero en Colombia Dios me dio una palabra en Barranquilla.
Hebreos 11:6 dice así, Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonador de lo que le busca. Dios me dio esa palabra antes de ir al Congreso, de ahí de Barranquilla a la capital. Son como, bueno, de ahí nos dieron, Dios nos bendijo, nos fuimos en avión para allá. Pero cuando yo llego a Venezuela, el Señor me dio esta palabra. Me dijo, Edgar, ahí fue donde Dios circuncidó mi corazón. Me dijo, Edgar, ¿qué quieres que yo te dé? ¿Más plata y dinero o te entreguen las naciones? Otra vez el Espíritu, yo nunca había escuchado así, yo tenía un encuentro con Dios. ¿Qué quieres que yo te dé, más plata y dinero o te entregue las naciones? Imagínate, me está hablando de naciones. Entonces yo me puse a pensar, yo dije, no, si yo pido dinero, bueno, voy a tener dinero, pero me está hablando de naciones, esto es otro nivel, digo yo. Ahora, hay que, para eso hay que tomar riesgo. Entonces yo le dije, bueno, sí. Y el Señor, ¿sabes qué? Yo me rindo, entrégame las naciones. Entonces el Señor me dijo, bueno, vas a vender los autos. Escucha esto, vas a vender los autos. Entonces yo cuando yo venía del Congreso, yo venía con un broker, con un sistema, con un broker. Es decir, bueno, ya yo sé cómo voy a pagar la deuda. Yo dije, Señor, me rindo. Voy a vender los autos que tengo, pago la deuda, me compro una bicicleta y te sirvo. Eso pensé yo. Venía pensando eso. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué? Cuando el Señor me dio esa palabra, me dijo, vas a vender los autos. Y ese dinero no vas a pagar deuda. Ese dinero lo vas a invertir en los países. Te me vas a ir para Argentina, compra el pasaje para Argentina, compra el pasaje para Janeiro, compra el pasaje para Dominicana. Oye, en humano yo tengo que pagar mi deuda, pero Dios me está desafiando aquí. Entonces cuando Dios me está desafiando a mí ahí, yo no hallaba qué hacer. Yo dije, no, esto no es Dios, digo yo. ¿Por qué? Porque a mí me están atacando, ya viene, voy, si no pagas te van a demandar, te van a meter preso, ¿sí me entiendes? Y mi familia me estaba atacando, que qué clase de evangélico yo era, que cómo era posible, que yo no pagaba la deuda, que de castigo llamaban a la casa, al teléfono. Entonces el testimonio mío estaba por el suelo, o sea, con mi familia, ¿entiendes? Entonces yo quería, y digo, Señor, yo tengo que pagar la deuda. Y el Señor me dijo, no vas a pagar deuda. Porque el amigo mío viene y me llama y me dice, Edgar, ¿sabes qué? Te tengo dos noticias, una buena y una mala. Digo, dame la mala y la buena no que me consolé. La mala es que necesitamos dinero. ¿Para dónde? Y la buena, porque nos salió una agenda de estos países. Y teníamos que tener antes del mes de dinero para comprar estos pasajes. Y de dónde yo, si yo tengo una deuda, estoy vendiendo los carros para pagar mi deuda. Y el Señor me dijo, bueno, en los 2 días, el último día del ayuno, eran 3 días. Yo le dije, Señor, envíame una señal, no sé, envíame una paloma, una señal, un algo. Hermano, llegó el vecino tocando la puerta de la casa. Dije al vecino, me dijo, vecino, vi que decía, se venden los autos del curso. Sí, yo tengo los compradores, si quieres ya le hacemos el negocio. Y el Señor me dijo, este es el hombre que tú le envío. Aleluya. Yo dije, bueno, yo pido tanto, lo que usted pida, lo demás es suyo. No me sacaron su plata. Entonces de una vez dije, Señor, gracias, voy a pagar la deuda. El Señor me dijo, no vas a pagar la deuda, te vas a predicar para las naciones. Amén. Hermano, yo me fui. Yo no le dije nada a mi mamá ni a nadie que yo había vendido los autos. Yo llamé al amigo y le dije, oye, mira, ¿sabes qué? Te tengo ya la noticia, ¿qué pasó? Ya tengo el dinero. Bueno, ya tienes el dinero, sí. ¿Cómo fue eso? Después te lo cuento. Bueno, cómprate el pasaje. Compró los pasajes para Argentina, de Venezuela, de Río de Janeiro para Argentina. Oye, entonces cuando yo estoy en el aeropuerto Simón Bolívar, Venezuela, saliendo para Río de Janeiro, me llama la mía, me dice, ¿dónde está? No, estoy en el aeropuerto, le digo yo, pero yo había comprado eso. Los pasajes no le había dicho nada. ¿Por qué? Porque si yo le digo algo a ellos, se me cae el proyecto. Me dice otra vez, oye, no. Y los autos ya no me visitan nada. Dije, no, yo, cuando venga, mi abuela peleando, que los cobradores te están cobrando. ¿Cómo que tú estás gastando el dinero, te estás yendo a viajar? ¿Qué pasa? El hombre humano no entiende las cosas de Dios. ¿Me entiendes? Claro. Entonces yo llegué a Argentina, la agenda era, escucha bien, la agenda era
por 2 meses y medio. Escucha esto, por 2 meses y medio. Hermano, todo lo que yo había invertido en Argentina, ya cuando me faltaba una semana, 15 días, yo no había sacado ni del pasaje. Ni en frente nada. Entonces, yo a los 15 días llamo, a los 20 días yo llamo a mi mamá, a mi familia, no, papá. Yo corté. Yo le dije, Señor, ¿sabes qué? Tú me dijiste. Tú me entregabas a las naciones, bueno, yo me estoy dedicando a lo tuyo. ¿Cómo es esto? Le digo yo. Y ni siquiera para el pasaje lo saqué. Bueno, no cubría, pero el vuelo, por las ofrendas, ¿sí me entiendes? Y la gente salvándose. Eso sí, la gente salvándose, almas salvándose a Cristo y todo eso. Resulta, hermano, que toda esta gente que me debía el dinero, cuando yo llego a Venezuela de regreso, yo pongo el chip, cambio el chip y suena el teléfono. Me decía, don José, ¿dónde usted está? Mire, le tenemos el dinero que está, 1 millón, 2 millones, 500, 400, 300, 100,000, 100, 200. Oye, Dios pagó toda mi deuda. Toda esa gente me tenía el dinero y me quedó una agenda en el mundo entero, en las naciones. ¿Entiendes? Aleluya. Entonces, Dios rompió algo. Me despojé de los autos, me despojé de todo. Dios pagó la deuda y me dejó en las naciones, predicando. Entonces, totalmente dependencia de Dios. La fe. Entonces, el intelectualismo, el hombre que se deja influenciar del espíritu de la iglesia dice, no, yo tengo que trabajar, porque si no me muero de hambre. ¿Entiendes? Yo trabajé siendo cristiano, pero llega el momento cuando Dios te llama al ministerio, que te dedicas al ministerio, Dios te sustenta. Dios te sustenta. Dios va a usar todos los medios. Es lo que yo le decía a ustedes, miren, nosotros lo que estamos haciendo acá, ¿sabes por qué? Porque si nosotros nos dedicamos a esto, a ganar alma, Dios trae los recursos, Dios trae el dinero, porque estamos ganando alma. Y avivamiento no es caer al suelo, danzar, hablar de eso, son manifestaciones. Avivamiento es cuando nosotros estamos en avivamiento, estamos ganando alma. Estamos ganando alma. Ahora, de parte de esto hay que consolidarlo. Hay que entrar ahora en el redil. Amén. Bueno, mi amado, ¿saben qué? Aprendí a depender de Dios. Pero yo pensé eso. El espíritu de iglesia me quiso influenciar y decir, no, sí, ¿de qué voy a vivir yo? No, andamos por fe, no por vista. ¿Me entiendes? No andamos por lo que vemos, sino por lo que en el espíritu. Abraham dice que creyó de esperanza contra esperanza. Dios mismo Abraham. Amén. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te daré una tierra que tú no conoces. Y te haré grande y te bendeciré. Y serás bendecido. Y Abraham salió. No es fácil, pero hay que creerle a Dios. Esto es creerle a Dios. Entonces el hombre, el espíritu del intelectualismo de Grecia, te dice, no, eso es falso, eso es mentira. Aquí hay que trabajar las 24 horas, si no, no comen. El que no trabaja no come. Es verdad. Sí, pero si nosotros le trabajamos al reino, el Señor te va a mantener. Eso. Número 1, te va a sustentar primeramente con la palabra. 2, con el añadido. Amén. Bien. Así que entonces el espíritu, digamos la 3, ahora en la 4, dice todo aquello no se puede explicar. Ya. Escuche bien, 2 Corintios 5:7 dice así, porque por fe andamos y no por vista. Porque por fe andamos y no por vista. El intelectualismo niega la existencia. El intelectualismo niega, anote, el intelectualismo niega la existencia de los dones espirituales, impidiendo así la liberación. El intelectualismo niega la existencia de los dones
liberación en los creyentes de forma natural, impidiendo la existencia de los dones. ¿Ya? Y después la liberación en los creyentes natural. En los creyentes. Desafortunadamente encontramos a muchos cristianos, a muchos creyentes en la iglesia que están atados por el enemigo, porque el pastor, porque el pastor no cree en la liberación, ni en él, ni en los demonios. Entonces, el hombre cuando cae en este estado dice, no, los demonios no existen, eso es mentira, y no creen ni en la liberación, y la gente está atada. Entonces, ¿será que un pastor o un ministro puede estar endemoniado? No endemoniado, pero sí influenciado. Claro. Porque una cosa es estar endemoniado y otra cosa es influenciado. Porque hay influencias pasivas. Hay demonios, el espíritu de Grecia te trae influencias pasivas, por lo menos eso. No, estamos bien. No hay que creer. Eso es lo que creen. Eso es lo que creen, lo que creemos. No te preocupes. bien. Estamos llevando bien las cosas, tú sabes. No te esfuerces mucho. Ese es el espíritu de Grecia. Bien. El espíritu de la iglesia es todo lo malo. Claro, lo contrario al espíritu de Dios. Al espíritu de Dios. Y la influencia del espíritu de Dios. Y el espíritu de Grecia se quiere dar parecido a lo profético. Se parece, pero no es. ¿Cuál es el espíritu de Dios? La influencia. ¿Ah? El espíritu de Dios, ¿cuál es? El espíritu de Dios es el espíritu de gracia. No de Grecia, de gracia. El espíritu de Dios es el espíritu de favor, de gracia. De gracia en la lo malo y de gracia de Dios. Sí. Bien. Niégalas. Ya, pasamos a la otra etapa. Niega lo divino. El pueblo Dios fue adiestrado. El pueblo judío fue adiestrado. Anote, el pueblo judío fue adiestrado para ver a Dios acerca cosas extraordinarias. El pueblo de Dios judío fue adiestrado para ver ¿qué? Cosas extraordinarias y sobrenaturales. Nosotros fuimos llamados para ver ¿qué? Cosas sobrenaturales. Nosotros tenemos que movernos en esa dimensión, pero la influencia del espíritu de Grecia, atención, pero la influencia del espíritu de Grecia ha sido tan grande que ha creado fortalezas en la mente de las personas. Imagínense, atención, ha creado fortaleza en la mente de las personas, impidiendo que en la iglesia esta sea salva, que la iglesia sea sana, libre. Más bien, prefiere razonar, escuchen, vayan allá adentro, prefiere razonar todo. Vamos con las cuestiones. ¿Prefiere qué? La gente razonar todo y no lo entienden, no lo creen. Si no lo entienden, no lo creen.
Atención, ¿lo escribieron? El espíritu de Grecia, esa parte me falta, el espíritu de Grecia está influenciado en la iglesia para impedir. Está influenciado en la iglesia Está influenciado, ¿sí? para esta. Para que esto no vean la salvación. Número 1, no vean salvación. Número 2, no vean sanidad. Número 3, no vean liberación. Más bien, prefieren razonar todo. Y razonar tiene que ver con cuestionar. Entendiendo no les creen. ¿Lo anotaron? Sí. Bien, perfecto, sigamos. Bien. Número 1, descarta los dones del Espíritu. Descarta los dones del Espíritu Santo. Muy rara vez vemos a los creyentes fluir en los dones del Espíritu Santo. Hablar de ellos y hablar de ellos, pero ellos mismos no lo creen. ¿Entienden? Atención. Humanismo. Anote, humanismo. Pasamos a la otra parte. La palabra de Dios, el espíritu de Grecia dice que la palabra de Dios es como la palabra de un hombre cualquiera. Yo he visto eso. No creo. ¿Ah? La palabra de Dios, la palabra de un hombre cualquiera. Claro. Eso dice el espíritu de Grecia, que la palabra de Dios es una palabra cualquiera. No creen. ¿Por qué? Porque provee el amor por belleza. O sea, cambian el amor de Dios Por belleza. por belleza. Cambian el amor de Dios por belleza. Aquí va. Y la estética. No es malo, hay que cuidarse. Pero la gente cae en una idolatría. Sí. Entonces, Una belleza. bien, estética. Y esto tiene que ver, anteriormente no se usaba eso. Ahora para las nuevas generaciones se está usando. ¿Cuál es? La estética. Y de la estética viene lo que se llama la operación. Mira lo que es el espíritu de Grecia. Cuando una persona se opera, está violando las leyes de Dios. Se quitan las pompas, se las pone, otro se quita, se alarga la nariz. Claro. Entonces, ese demonio está matando a mucha gente. Y yo conozco de personas que se han operado y ahorita están arrepentidos. ¿Por qué? Porque después es un problema. Es un problema porque tienen que cuidarle ahora. Y el día que comen mal, el día que no se cuidan, se pueden morir. Porque no queda igual. ¿Me entiendes? Bueno, ya tenemos con Michael Jackson. Michael Jackson se operó. Michael Jackson era negro, moreno. ¿Me entiendes? ¿Y qué pasó? Michael Jackson vivía en una cámara de gas. ¿Por qué? Porque la operación tenía que vivir en una cámara de gas. Pero tarde o temprano le pasó factura eso. Le pasó factura. Parte de él tuvo que operarse, pero aparte de eso le salió una enfermedad que se puso blanco. Por la estética. Bien. Pero bien, ¿por dónde vamos? La belleza. La belleza. Lo cual viola la esencia de Dios. Claro, la esencia de Dios. Bien. 1, 2, 3, 4, 5 pasos, 5 cosas. Número 1, anota.
la dieta, sobrepasar la dieta, el deporte, la dieta, el deporte. Hay gente que tiene el deporte como una idolatría. El deporte como una idolatría. Yo veo cristianos viendo partidos, se agarran a pelear. Sí, pelean por los deportes. Sí, verdad. Y vienen al culto y no gritan. Yo creo que por si uno ve algo tiene que verlo. Claro, o sea, pero es un fanatismo que cae, ese es el espíritu de la influencia. Por eso todo esto se resume al cambio de la mentalidad del Evangelio. Claro. Una vez que nosotros empezamos a entender el Evangelio, nosotros cambiamos la mente al cristianismo, a la conexión de la palabra de Dios, y ya dejamos de creer en las cosas idólatras del mundo. En lo cual, ya al creer en Dios profundamente, nosotros nos dejamos entrar al espíritu de iglesia, lo cual nos entrega la gloria. ¿Cómo está esa palabra que dice? Todo es lícito, pero no todo me conviene? Claro. Por lo menos yo salgo a trotar. Yo voy al gimnasio, pero no es para que te conviertas en Johnny Bravo. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros, mira, nosotros tenemos que salir toda la mañana a caminar, a trotar. ¿Por qué? Porque no es para darle circulación a la sangre, caminar, en bicicleta. Pero la gente hace esto un Dios. Entonces la gente, mira lo que dijeron, ¿tú sabes cuántos fisiculturistas han muerto ahorita en vida? Porque se inyectaron heroína. Ese es el espíritu. Porque vio el otro. ¿Entiendes? Entonces, eso va a pasar. Por eso que Pablo dice que todo nos conviene. No todo me conviene, ¿entiendes? Sí podemos hacerlo, podemos salir. Pero no es para que nosotros vamos a ser Johnny Bravo con eso. No, sino porque lo necesitamos el cuerpo. Para mantenerlo en forma. Y naturalmente tenemos que hacerlo. Pero ellos no lo hacen naturalmente, ellos se inyectan heroína. Claro. ¿Entiendes? Y al tiempo se les pasa factura. Claro, eso huele. Claro. El corazón. Claro. Se te para ahí. ¿Entiendes? Los grandes actores están muertos. Su músculo, el cuerpo le soporta. Claro, y el día que deja de hacer, hermano, Ya las gelatinas. sí. Bien, número 1, la dieta. Número 2, el deporte. Número 3, la orexia. Tiene que ver con operación. Número 1, la dieta. Número 2, El deporte. Valencia, 3. Número 4, la bulimia. Y número 5, la cirugía estética. Ahí está. Bien. El intelectualismo, anote ahora, el intelectualismo, el humanismo y el amor, el cuerpo 3 como resultado, conductos sexuales, ahí está, el sexo, el intelectualismo, uh-huh. ¿ya? El intelectualismo, Ya. el humanismo, ¿ya? el amor ¿Ya? al cuerpo, ya, y al abuso del sexo, o sea, fuera del orden de Dios. Aberrantes y pornografías, eso, la pornografía viene de ahí. Eso, el espíritu de Grecia, lo pone. ¿Sabes lo que es eso? La pornografía viene bajo la influencia del espíritu de Grecia. Claro, entiendo. Sí, porque ellos hacían orgía, hacían de Ahí está todo. contaminando tu espíritu. Claro. Sí. Ellos fueron prácticamente los fundadores de eso. Está contaminando tu espíritu. Desafortunadamente, anote, esto se ha metido en la iglesia de hoy. Desafortunadamente, esto se ha metido en la iglesia de hoy. ¿Cuántas aberraciones dentro de la iglesia? Tanto católica, tantos escándalos, no solamente en la iglesia católica, en la iglesia cristiana.
Aberración. Fuerte. ¿Me entiendes? Bien. Incentiva al amor. Incentiva al amor. Al amor a las Olimpiadas. Incentiva al amor a las Olimpiadas. Tiene hereje en Grecia, pero realmente lo que está detrás de las Olimpiadas es la competencia, el espíritu de Grecia. Detrás de todo eso, cuando habla de las Olimpiadas, ya sabemos que son lo que hacía antes. Anteriormente lo usaban los César en Roma. Ahora no, ahora las Olimpiadas tienen que ver con los juegos que viene ahora. Pero detrás de todo eso, ¿quién está metido? El espíritu de Grecia. El espíritu de Grecia. ¿Está bueno esto? Sí. Está bueno. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de cómo opera el espíritu de Grecia. Esto está en la siguiente escritura. Vamos a ver qué dice. Está en la siguiente escritura. ¿Cómo opera? Vamos a ver qué dice Romanos. Hermano, léame Romanos. Romanos capítulo 1, versículo del 20 al 28. Atención. Romanos capítulo 1, versículo 20 al 28. Vale. De Grecia. Así. Está hecho y Romano. Sí. Bien. ¿Ahora cuánto era? Romanos capítulo 1, ahora. Romanos capítulo 1, versículos 20 y 28. Del 20 al 28. Ojalá tú me des una. Romanos capítulo 1. Del 20 al 28. ¿Lo tienes tú? Sí. Ya. Escucha, si lo tiene hermano. Ahí se está, hermano. 20. Del 20 al 28. Amén, gloria a Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que tienen excusas. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento Es su razonamiento. y su nación y su necio corazón fue eternecido, profesando ser sabio, se hicieron necios. Versículo 23. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en su semejanza, de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedo y de reptiles. Pero lo cual también Dios los entregó la inmundicia
en la consistencia de los corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, orando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por él, que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de mujer, se consideraron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos avergonzados, hombres como hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravio. Versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, punto, Dios lo entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Amén. Amén. Ahí está. Dice que Dios le entregó una mente reprobada. Pero si luego más adelante donde dice que cambiaron el uso natural, eso sí es nada. Sí, en el tiempo, claro, cambiaron sus costumbres sexuales a las relaciones, en lo cual no tenían una relación sexual como hasta los animales tenían claro, relaciones. Exacto. ¿Entiendes? Claro, por algo Adán, cuando dijo, Dios le dijo, no es necesario que el hombre esté solo, por algo mandó el hombre. Y por algo se está, ahora en este mundo está pasando casi lo mismo que Sodoma y Gomorra, pues se están dando eso con hombre con hombre, mujer con mujer, se casan mujer con mujer. Entonces todo eso, escuche bien. Ahora, Dios ha permitido, hay demonios, espíritus, Sí. que hace 10 años atrás, 20 años atrás no habían sido sueltos. Dios los soltó. Por eso que vemos, hace 20 años atrás, 30 años atrás, aquí para que usted viera en la Plaza de Armas, un negro no se veía. ¿Por qué? No, porque todo estaba normal, pero hace 20 años atrás, 10 años, 30 años, ahora son millones de naciones, olas de migraciones, que para los últimos tiempos, No, ha ido se aumentaría la maldad de los espíritus. Entonces eso es lo que estamos viendo acá. ¿Entiendes? Bien. Este es texto, hermano, para que usted lo analice. Romanos capítulo 1, versículos 20 al 28, determinadamente. Analícelo. Los hombres cambiaron el uso natural. Por eso Dios los entregó a mente reprobada. ¿Me entiendes? Por eso la gente hoy en día está en la operación, en la estética, todo eso. No es malo, hay que cuidarse. Pero la gente lo agarra, rompe con los principios de Dios. Y no debe ser así. Pero sí, dice el Señor Jesucristo que uno tiene que amarse como a él, ¿no? Claro. Pero la gente, pero el espíritu de Grecia te dice que tienes que cambiarte la nariz. Claro. ¿Entiendes? A las mujeres. Al lado de atrás. Ahora, el espíritu de Grecia dice que tienes que ponerte más serio a la mujer. Hay gente colocando. Ese es el espíritu de Grecia. hombres que se operan como mujer. Claro. Entonces es el espíritu de la influencia, lo que estamos hablando. ¿Entiendes? Es un demonio. Espíritu. Esa es parte del espíritu. Bien. Analicemos ahora. ¿En qué consiste el espíritu de Grecia? Vamos a ver. Vamos a analizar. ¿En qué consiste? Anote. ¿En qué consiste? Analicemos.
¿En qué consiste el espíritu De Grecia. de Grecia? Atención, anote. Dice así. ¿En qué consiste el espíritu de Grecia? Vamos. Dice, el espíritu de Grecia da origen el espíritu de Grecia, mire, el espíritu de Grecia da origen al show, el show, al teatro, a la fama, la palabra actor, anote, la palabra actor en el griego, es muy importante que anote esto, la palabra actor en el griego es la palabra hipócrita. La palabra actor es la palabra hipócrita en el griego. Pedro mismo se sometió a este espíritu por un momento al actuar de una forma con los judíos. O sea, mire esto, Pedro se sometió no al espíritu, sino al espíritu de Dios. Entonces Pedro dijo, con los romanos soy romano, con los judíos judíos, con los griegos griegos. Ahora, no era que el espíritu de Grecia estaba sobre Pedro, no. Pedro se sometió al espíritu de Dios. O sea, estrategia. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros tenemos que usar estrategia también. Muchas veces sí, para llegar a... Voy con esto, hermano Cristian. Hay predicaciones que la he escuchado de usted, también del hermano que vino con el otro, ¿cómo se llama? ¿De qué tal San Bernardo? ¿Cómo se llama? Usar el que fue con nosotros. Sí. ¿Ves? Que son palabras ofensivas que no se pueden usar. Claro. ¿Me entiendes? Porque hay que usar estrategia. El mensaje afuera no es igual a un mensaje adentro. Entonces no puede usar palabras de doctrina para predicar afuera. ¿Me entiendes? Entonces hay que cambiar. ¿Por qué? Porque la gente, muchas personas afuera, la gente está herida, la gente está dolida, la gente no cree en nadie, ni en la luz eléctrica, la gente no confía en nadie. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que Pedro usó esta estrategia. Por eso que Pedro usó esta estrategia. Dijo con los judíos, con los griegos, griegos. ¿Me entiendes? Por eso que es bueno que un doctor le hable a un doctor. Porque están en la misma medida. Un famoso le hable a un famoso. Un abogado le hable a un abogado, porque están en la misma. Claro, en la misma estatura, en la misma etapa. No es que hay gente que de repente dice, oye, por lo menos, la gente se da cuenta que dice, ay, pero ¿qué me viene este tipo? No tiene ni fue a la escuela. ¿Entiendes? Pero cuando un judío le hablaba a un judío, se respetaba. Por eso que Pedro se hizo judío para hablarle. Es más, él se raspó hasta la cabeza. A los judíos, a los griegos griegos. ¿Entiendes? Un griego no podía hablar a un judío. ¿Entiendes? ¿Ves? Por eso que la samaritana que estaba en el pozo, por eso le digo, ¿cómo tú siendo judío me dices a mí que te debe ver? Imposible. Los judíos samaritanos no se hablan. Sí, pero imagínate, estás hablando con el rey, con el maestro. Si tú tomares de esa agua, volverás a tener sed. Y fue la primera evangelista. Amén. Bien. Entonces, ¿a dónde vamos? En la estrategia que usó Pedro. En la estrategia que usó Pedro. Al actuar de una forma con los judíos y de otra con los gentiles. Con los gentiles, judíos y gentiles. Pero es la palabra que dice que al hermano tratarle como hermano y a los gentiles como gentiles. Claro. Mira, hasta Pedro una vez, siendo loco, Pedro una vez le dijo, yo no como cosas inmundas, y se le reveló Dios, le dijo, no le diga inmundo lo que yo limpié.
Mata y come, chico. Y ya se acabó. ¿Ve? No, Señor, yo no como. No, mata y come. El lienzo. ¿Recuerdan ese? La palabra que Pedro vio un lienzo de animales inmundos. Sí. Pero era Dios, Cristo se le estaba revelando. ¿Por qué? Porque yo vine a los gentiles también. Yo vine a los judíos. A los que vine a los judíos no me creyeron, me voy a los gentiles. Nosotros somos los gentiles. Claro. ¿Ven? Somos injertos. Exacto. Ahí. Entonces Jesús le dijo, Pedro, mata y come. No, Señor, yo no como cosas. Eso significa que yo vine no solamente a los judíos, sino a los gentiles. Y no le digas inmundo a lo que yo limpié. Yo digo todo. Por eso, ¿entiendes? Bien. Vamos a ver qué dice Gálatas 2, versículo 11 al 14. Gálatas 2 al 14. Dice, ¿alguien me lo lee? Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistieron cara a cara, porque era de condenar. Ahí está, ¿era qué? De condenar. Pedro estaba condenando. Pues antes que viniese algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. ¿Ven? Jesús comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros y los judíos, de tal manera que Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de él y de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué obligas a los gentiles a judíarse? O sea, quería someterlo, pero no cumplía. Amén. Bien. Anote esto. Sigamos, ya casi terminamos. Muchas veces, lo que va buscando la gente es el menos cristiano si lo que se predica lo hace sentir incómodo. Entonces se va de la iglesia. Ahí está, se va de la iglesia bajo esta corriente de pensamiento. Se van de la iglesia bajo esta corriente de pensamiento. El amor fraternal es cambiado por la elocuencia. El amor fraternal es cambiado por la ¿qué? Por la elocuencia. Y esto lo vemos surgir desde la antigüedad. Pablo dando uno decía, vamos a ver qué dice Primera de Corintios, alguien lo lee, Primera de Corintios 3, versículo 4 y versículo 5. Dice, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 4 y versículo 5. Amén, gloria a Dios. Dijo en el nombre de Jesucristo. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y otros, yo soy de Apolo. No sois carnales, que pues es Pablo y que es Apolos, servidores por medio de los cuales habéis servido
por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Amén. Bien. Anote este versículo también. Hechos 17:21. Hechos 17:21. Ya estamos terminando. Vamos a terminar con esta estrofa. Escuche bien. ¿Cuál era eso? Hechos 17:21. 17:21. Atención. Ahora, la pregunta de todo esto, de todo el estudio, es esta. ¿Cómo ser libre del espíritu de Grecia? Ahí está. ¿Cómo ser libre? Lo estamos estudiando, cómo llegó, cómo se preparó, por qué está. Ahora la pregunta, ¿cómo ser libre del espíritu de Grecia? De la influencia. Número 1, anote. ¿Ya? ¿Cómo ser libre del espíritu de Grecia? ¿Lo anotó? ¿Cómo? Ser libre del espíritu de Grecia. Uno, Sí, 1. ser ¿Cómo ser libre libre del espíritu De Grecia. Sí. Esa es la interrogación. Hay dos pasos aquí. 1, renunciar. Renunciar a toda fortaleza de ese espíritu en nuestra mente. Número 1, renunciar a todas? a toda fortaleza de ese espíritu en nuestra mente. Entonces, renunciar. ¿Qué está hablando? Renunciar. Renunciar. Yo tengo que renunciar. Renuncia. Usted que me está viendo en las redes, usted tiene que renunciar. Amén. A todas las fortalezas. ¿Entiende? Porque son fortalezas, hermano. Fortaleza. Renunciar a todas. Renunciar. Tiene, no solamente, mira, renunciar a la fama también. O sea, la fama es mala cuando Dios te la da, Al dinero. pero a la avaricia, al dinero, renunciar a eso, Las cosas terrenales. a las cosas, morir, hacer morir las cosas terrenales. Vale. Amén. Renunciar, muy fácil. Hay palabra ahí. Hay palabra. Número 2, haciendo guerra en contra de este espíritu con el poder de Dios. Número 1, renunciar a toda fortaleza de espíritu en nuestra mente. Primeramente, renunciamos. Renunciamos, pero después el otro paso es ¿qué? ¿Haciendo qué? Guerra contra este espíritu con el poder de quién? De Dios. Con el espíritu de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a vencer este espíritu? ¿Cómo nosotros vamos a hacer guerra? Con el espíritu de Dios. Primeramente renunciamos. Segundo, hacemos guerra. Porque es una batalla. ¿Me entiende? Mire, usted no sabe cuántas cosas el enemigo le ofrece a usted a diario. Santo. Amén. Poderoso. Usted no sabe cuántas tentaciones el enemigo le pone a usted. Todos los días. Todos los días. ¿Cuántas veces el enemigo le ha dicho a usted que no venga más aquí a la reunión? Aleluya, poderoso. ¿Cuántas veces el enemigo no te ha hablado aquí? No, ya, yo creo que esto no... ¿El diablo a usted le ha hablado? Sí. El enemigo le ha dicho, no, yo creo que esto no vale la pena. No, esto no... Estoy perdiendo tiempo. Estoy perdiendo tiempo. Al fin es una noticia. Hubo el tiempo para otras cosas. ¿Me entiendes? Mira, la gente que se ha ido de acá, más adelante se va a arrepentir. Sí, amén. ¿Sabes por qué se va a arrepentir? Se va a arrepentir de desear lo que usted logró. Amén. Oye, si yo me hubiera esforzado, si yo me hubiera mantenido. Habría aprendido. Sí. ¿Por qué? Lo que le digo, ahorita usted está aquí. Ustedes ahorita están sirviendo en un ministerio. Igual yo lo estoy haciendo. Pero Dios me llamó con mi propio ministerio. Ahorita usted está aquí. Pero usted tiene un ministerio que más adelante usted lo va a ejercer. Amén, gloria a Dios. Yo estuve en un
mucho ministerio. Ya no estoy. Entonces, de repente, usted está aquí, pero más adelante usted se puede ir. Sí, y a enseñarle también a los que quieren. Como el discípulo hacer una rama. Usted más adelante Dios le dice, bueno, mira, no solamente la gente que si estuviera acá, no solamente preparando para evangelistas, ¿no? Para pastorados, para maestros. Yo pastoreé, en el tiempo pasado yo pastoreé, yo estuve pastoreando gente. Y no era pastor, pero yo pastoreé. Cumplió un proceso. Lo hace un proceso. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque fue necesario. Sé, tengo cómo aportar a la gente, el pastorado, la enseñanza. ¿Entiendes? ¿Sabe cómo llegar? ¿Entiendes? Entonces, muchas personas, lo que se han ido más adelante, se van a arrepentir. Arrepentir de que decir, oye, si yo hubiera pasado el proceso, ¿entiendes? Cuando tú tengas el carnet, eso, estés creciendo, porque estamos creciendo en el tiempo, estamos ganando almas. Aquí nosotros no estamos perdiendo el tiempo, yo no estoy perdiendo el tiempo. Yo no veo dinero acá, pero yo estoy viendo más que el dinero, estoy viendo el futuro. Mira, usted está preparando su presente para que su futuro no sea incierto. ¿Entiende? Hay gente que viene, pero no prepara su presente y su futuro. Entonces nos estamos preparando. Esto, hermano, va a crecer. Va a crecer, la gente va a invitar, ¿me entiendes? Van a haber momentos de decir, hermano, ¿sabes qué? Bueno, salió una prédica, hermano, vamos a hacer un allanamiento, por lo menos, al sur. Vamos a Cerro Navia, por ejemplo, ¿entiendes? Está creciendo, está presionado, ¿entiendes? No somos personas toscas, como dicen por ahí. No, no somos personas del burro, como Pedro, sino personas preparadas, instruidas. Número 1. Número 2, hacer guerra contra este espíritu con el poder de Dios. Dos cosas. En la mente y hacer guerra. Para ser libre. Escuche, esto está bueno. Vamos a ver qué dice Zacarías capítulo 9, versículos 12 y 13. Zacarías 2, versículo 9, capítulo 12 y 13. ¿Zacarías 12 o 12? No, Zacarías 9. 9. Zacarías capítulo 9, Ya. versículo 12 y versículo 13. ¿Ya? Vamos a ver qué dice. 9. Versículo 12 y 13. ¿Qué dice Zacarías? ¿Quién lo lee? Dale, léalo, bro. Zacarías capítulo 9, versículos 12 y 13. Ahí está. Ya. Zacarías se queda. Bien. ¿Lo tienen? Ya. ¿Zacarías cuánto? Zacarías 9, 12 y 13. Capítulo 9, versículo 12 y 13. Dice el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice:
volveos a las fortalezas, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anunció que os restauraré el doble. Versículo 13. Porque he empezado para mí a Judá como arco, e hice a Efraín su flecha, y despertaré a tus hijos, oh Sión, contra tus hijos, oh gracia, y te pondré como espada de valiente. Amén. Bien. Anote ahora esto, porque ya estamos terminando. Anote esto, muy importante. Dice, todo lo que hemos visto, Amén. todo lo que hemos visto en este capítulo es lo que el enemigo ha logrado a través del espíritu de Grecia. Todo lo que hemos visto es lo que el enemigo ha logrado a través del ¿qué? Del espíritu de Grecia. A continuación, dice aquí, a continuación, anoten, veremos qué es aquello. A continuación, ¿qué es aquello que él tanto ha querido? Ha querido. A continuación es lo que Aquello. A continuación, ¿qué tanto lo que ha querido? ha querido ya. Es radical. ¿Qué es el conocimiento? ¿Qué es el conocimiento del mundo sobrenatural? O sea, él ha querido erradicar el conocimiento del mundo sobrenatural. La verdad espiritual que no son de este mundo, pero pero nos afecta. Dios viene en control del espíritu de Grecia. Diga conmigo, Dios viene en control del espíritu de Grecia a través de la unción apostólica. Esto se pone bueno. Ahora, quien puede derribar y tomar control del espíritu de Grecia es esto, escuche bien, la unción apostólica y sus características. Aleluya. Santo.